7:30 de la mañana, amigos, gracias por su preferencia. Buenos días, usted recién se levanta, se pega la señal. Desarrollar la primera entrevista de esta mañana. Estamos acompañados en principio del doctor Javier Sota Nadal, exministro de Educación. También estamos acompañados del magíster Carlos Rojas Galarza, decano de Colegios Profesores de Lima, y también pues de René Ramírez, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP. Buenos días con los tres, muchas gracias por acompañarnos. Y en principio, bueno, pues no conversamos incluso con el señor Ramírez hace algunos días en relación pues a esta protesta que se habían realizado y que se realiza en algunos sectores del interior de nuestro país por una facción del SUTEP, a la cual en esos momentos pues no estaba ligado precisamente o muy declarado ligado al Movadef. Ahora ya la Procuraduría Antiterrorismo ya hizo la denuncia pertinente. Exministro. Bueno, la cuestión es que una democracia o una democracia se consustancia, se realiza cuando hay movimientos sindicales y se respeta al movimiento sindical. Y eso ha ocurrido siempre, y esa es la relación que ha tenido el Ministerio de siempre con el SUTEP, que representa al Magisterio Nacional. Y también con el Colegio de Profesores, una organización recientemente creada. Siempre va a haber conflictos o, digamos, diferencias de posición y derechos sindicales que defender. Y eso es propio a la democracia. Lo que desde mi perspectiva particular, y así lo hice tanto como rector de la UNI, como ministro de Educación también, pienso que esas reivindicaciones, demandas sindicales, siendo la mayoría de las veces legítimas, no pueden de ninguna manera plantear la huelga y la pérdida de clases para los niños y niñas del sector público. Porque hay algo que es realmente muy negativo en el Perú. Tú sabes que la educación privada no para, no hay huelgas. Y hay profesores que hacen huelga a las instituciones educativas públicas, pero en las privadas no, porque se descuentan. Entonces, ese es un tema. Y algunos sectores, entre ellos el sector radical que está en huelga, que dicen defender el pueblo, son los que mayor daño han hecho a la educación pública en el Perú. Y yo creo, y con eso termino, que el Perú será mejor en la medida que la educación pública sea bastante mejor de lo que es. Y creo que el magisterio está en eso. Pero tenemos que encontrar los cauces para que efectivamente la educación pública, que es donde están los pobres, aquellos que dicen defender los partidos marxistas, leninistas, maoístas, etcétera, mejoren y no pierdan clases como están perdiendo. Las clases no se recuperan, por más que se prolongue no se recuperan el tiempo de porque estudio. el tiempo pedagógico, y aquí los profesores y dirigentes lo saben, porque el tiempo pedagógico no se recupera, se pierde definitivamente. Esa es la razón por la cual he aceptado esta invitación y me satisface mucho estar con dirigentes del magisterio en este momento para hablar sobre esos temas, pero creo que el magisterio en general tiene que ser reivindicado en el Perú. Claro, y en ese sentido, señor Rojas, ¿qué se hace cuando de repente esta facción del SUTEP, pues no, atendiendo demandas justas que son pues los reclamos de los profesores, se aprovechan precisamente de esas necesidades para llamar de repente y levantarse con ideologías violentistas, ¿no? Sabemos que ese es el brazo legal del Movadef. Sí, ese es el tema clave para poder deslindar con estos sectores violentistas y terroristas, indudablemente, porque aprovechan de las situaciones reivindicativas que el SUTEP y el magisterio en su conjunto están reclamando, están demandando, para poder infiltrarse, en algunos casos, o paralizar el sindicato, para levantar plataformas en las que ya no solamente plantean cuestiones reivindicativas, sino también ya situaciones de tipo político partidario. Como hemos visto, el Movadef está planteando, ¿no?, la liberación de todos los presos políticos, incluidos Fujimori, incluidos el cabecilla Abimael Guzmán. A quien le denomina preso político incluso. Claro, preso político y cabeza del terrorismo. Claro. Que ha hecho mucho daño no solamente al magisterio, sino al mismo SUTEP, porque han asesinado a mansalva a dirigentes del SUTEP.
En tal sentido, eso inclusive desde un punto de vista ya deontológico es inmoral. Es una situación que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista. ¿Cómo diciendo defender al pueblo se va a asesinar justamente a hijos y defensores del pueblo? Como el caso de María Elena Moyano. Claro. ¿No? En ese sentido, nosotros creemos que tenemos que deslindar frente a esa situación, para que el pueblo no nos confundan de que dentro del SUTEP hay gente violentista que está precisamente enarbolando situaciones que no son ciertas, como el caso de la plataforma que está, el CONARE, que es prácticamente una organización paralela al SUTEP, ¿no? Pero la existencia precisamente pues no de estas facciones nos hacen pensar, ¿no? A los que somos ajenos pues a este sector de educación, ¿qué es lo que está pasando con este sindicato unitario de trabajadores de la educación de nuestro país? Hay dos facciones, ¿qué pasó? ¿En qué momento hubo esta infiltración, señor Ramírez? Bueno, Jennifer, saludando nuevamente, mira, sí, lo que está quedando más claro en estos últimos días es la diferencia que tiene que existir entre lo que es el SUTEP, ¿no? Y lo que es un organismo paralelo, ¿no? Que han creado Sendero Luminoso para tratar de sorprender a la opinión pública y al magisterio. Claro, pero ¿cómo se incubó yo siempre escucho que dicen no, una facción del SUTE, ¿no? Y nosotros declinamos claramente. El SUTE nunca ha convocado ese tipo de acciones, ¿no? Cuando Carlos Rojas Galarza habla de su plataforma, por ejemplo, de esta gente, lo que pasa es que esta gente, tomando el nombre del SUTE, ¿no? Haciendo algunas pequeñas modificaciones incluso en el logo del SUTE, sí, ¿no? Eso lo conversamos, cambiándole simplemente el lema del SUTE, ¿no? Toman el nombre del SUTE y escriben lo que quieren, y dentro de ellos el pedido, ¿no? De la amnistía, el pedido de la derogatoria de un decreto supremo que penaliza justamente a esa gente que ha tenido participación en actos terroristas, ¿no? Entonces, eso no es la plataforma del SUTE, ¿no? Entonces, no es el SUTE el que está reclamando esto, no es ninguna facción, es un organismo creado por Sendero Luminoso, es una fachada, no creada para ese objetivo, para buscar ese objetivo precisamente. Y nosotros deslindamos totalmente eso. Lo que pasa es que en el magisterio, en el SUTE, hay una diversidad de ideas, de pensamientos, y nosotros respetamos esa variedad de pensamientos. Cuando el SUTE ha sido creado, ha sido fundado, ¿no? Ha sido fundado respetando esas diferentes posiciones. Y muchos de ellos han ido dentro del SUTE, dentro del magisterio, a presionar para utilizar métodos que nunca han sido aceptados, métodos violentos, ¿no? Por eso que esa gente que al no haber sido aceptados esos métodos, ¿no? De violentismo, ¿no? Se han separado, se han salido, ellos se han salido del SUTE, ¿no? Y han formado este organismo paralelo que le han llamado CONARE, y que ahora ha demostrado, se ha quedado demostrado por quién está dirigido, por quién está conducido y por quiénes han sido promovidos, ¿no? Ahora están metidos allí, está conducido ahora por el llamado Movade, que es otra mascareta de Sendero Luminoso. No deja de estar detrás de toda esta conducción de Sendero Luminoso. No, ese es el problema, ¿no? Y que eso en estos últimos días ha quedado bien claro ya en la población, la diferencia que existe. Nosotros como SUTE, ¿no? Como representante del magisterio, que organizamos a los maestros que deben estar al frente de los estudiantes, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de conducir esa formación que los niños necesitan, de moldear su personalidad correcta y adecuada para convertirlos en ciudadanos útiles a la patria. Jamás podemos ser un sindicato que promueva actos de violencia como los que se han visto en los últimos días. No hablar de esos actos violentos que, bueno, ponen en evidencia cuál es el tenor de estas agrupaciones, pero sin embargo ustedes, me acuerdo que en su momento de la semana pasada conversábamos, ¿no? De estas protestas y ustedes decían que para nada las estaban avalando, sin embargo ahora sí han hecho un llamamiento, una paralización. Jennifer, que quede claro, no estamos avalando ninguna huelga. El día de hoy nosotros estamos haciendo una paralización, tal como yo anuncié, creo que la vez pasada cuando conversamos, nosotros dijimos que esperábamos hasta el día 6 de julio, Día del Maestro, que el Ministerio de Educación cumpla con los compromisos asumidos en la mesa de diálogo. Mira, ya no estamos exigiendo solamente el cumplimiento de las promesas electorales del presidente Ollantumal, sino estamos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de la mesa de diálogo, que por meses hemos venido sosteniendo con el Ministerio de Educación. En estos días yo he escuchado a la ministra, a las autoridades, al premier, he escuchado, no, hay una mesa instalada con el SUTEP. Por supuesto que sí. Y que estaban en diálogo. ¿Qué ocurrió? Pero sin embargo, no ha cumplido todo el gobierno? el tiempo no vamos a venir dialogando y los acuerdos no se cumplen. ¿Qué no se está cumpliendo? Se ha prometido anunciar un incremento de salario.
Ya. No nos han dicho cuánto es el monto que van a anunciar, pero lo que se ha acordado que debe ser un monto considerado, tal como nosotros hemos planteado, que debe equipararse mínimamente con el costo de vida, con la inflación acumulada durante los 6 años que no hemos tenido incremento de salario. Eso es el primer planteamiento que nosotros hicimos. Por supuesto que el magisterio no necesita solamente eso, no, porque nuestro pago siempre ha sido deficiente en comparación al costo de vida. Pero mira, hasta cuánto somos flexibles nosotros que hemos puesto eso como primer aspecto, ¿no? Que se equipare la remuneración docente al costo de vida, a la inflación acumulada durante los 6 años, que se calcula como índice general, que es el 15% de la inflación acumulada, aunque en algunas regiones es incluso superior al 30%, ¿no? Luego, el compromiso de gestionar por parte del Ministerio de Educación un crédito suplementario para que se pueda ya empezar a cumplir con el pago, tal como señala la ley, de un beneficio tan importante que por año no nos han venido pagando, como es el 30% por preparación de clases, ¿no? Eso y los otros derechos de luto y sepelio, de cumplimiento de tiempo de servicio, todo eso que es un tema netamente económico, ¿no? Por ahí de repente la gente pensará que nosotros estamos metidos solamente en una lucha económica, ¿no? Como por ahí nos han estado calificando, ustedes están haciendo una lucha economicista, pero sin embargo el magisterio necesita en este momento que se mejore su remuneración para que se dedique enteramente a la enseñanza de los niños. Claro, y quedaba claro, ¿no? El hecho de que ustedes no se oponían a la carrera pública magisterial, pero ¿qué ocurrió? Lo que no me queda claro, señor Ramírez, es, recuerdo el día, incluso el mismo viernes 6 de julio, la ministra de Educación salió y dijo, bueno, sí, continúan las mesas de diálogo, es por eso que no se está dando ningún tipo de paralización. El compromiso era anunciar ese día, ¿no? O sea, los plazos no se han cumplido. No se han cumplido eso y entendemos que hay una dureza en el Ministerio de Economía y Finanzas, y el día de hoy he tenido una conversación no precisamente con la ministra o con un asesor principal, sino que nos han comunicado que están ellos reunidos. Hay una traba todavía en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Esperamos que el día de hoy hay una reunión, me parece, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos que el día de hoy se pueda resolver ya este tema y se cumpla ya con los acuerdos que hemos venido sosteniendo en la mesa. Claro, justos pedidos, ¿no? Imaginamos, en el tema económico siempre ha sido la flaqueza. Usted no nos dejará mentir, doctor Nadal, usted ha sido ministro y sabe cuáles son las principales carencias de su sector, ¿no? No, definitivamente el tema económico es sustancial y yo criticaría a quienes dicen economicistas al SUTEP, porque finalmente el valor que establece una sociedad a una actividad se tiene que medir económicamente, ¿no? E históricamente el Perú ha tenido los salarios bajos. Por eso el esfuerzo también del Estado, de varios gobiernos, de elevar el nivel salarial, el piso salarial. O sea, es una demanda, yo creo que justa, pero hay que ver el otro lado también, ¿no? Sí, ¿cuál? Las disponibilidades del Estado. Yo no sé cuáles sean las prioridades, no estoy dentro del gobierno, me satisface que el secretario general del SUTEP diga que hayan estado en diálogo, y siempre en el diálogo habrá algún punto de acuerdo, y espero que se cumplan estas reivindicaciones económicas. Y está muy bien que el secretario general plantee que no solamente es ese tema, el tema del salario, sino cómo hacemos todos para que la educación pública mejore. La reproducción de la pobreza en el Perú se produce en gran medida por una educación pública deficiente, que es mejor en la costa que en la sierra y en la selva. Y en la sierra lo que está peor es la educación rural. Y dentro de la educación rural, las niñas campesinas. Claro, incluso. Entonces, si el Perú no rompe ese círculo vicioso de la pobreza, apoyando decididamente a la educación, no vamos a salir del conflicto social en el que estamos viviendo. Alguien decía, la educación no es negociable. La educación efectivamente no es negociable, debería tener siempre la primera prioridad del Estado. Y dentro de esa prioridad atender al magisterio, en lo que es, en lo que son los factores que hacen a la calidad académica. La calidad académica la hace también un profesor y una profesora en condiciones económicas aceptables, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y parte por motivación, ¿no? Así el hecho. O sea, ¿de qué se va a motivar el maestro si es que de repente no está siendo bien recompensado? No todos sus esfuerzos, tomando en cuenta, como usted bien lo ha señalado, ¿no? La educación en la zona rural es mucho más deficiente, por lo mismo que también el maestro tiene posibilidades prácticamente no escasas. Claro que hay problemas de orden geográfico, ¿no? Las poblaciones dispersas difícilmente se pueden atender. Se va a tener que hacer un nuevo modelo de educación rural. El actual no funciona y aquí los colegas saben perfectamente de eso.
Y en su momento, entonces, ¿por qué no se hizo, se ministro? Trató de hacer. Cuando usted era ministro. Se trató de hacer. ¿Sí? Nosotros elevamos sustantivamente la remuneración del magisterio. El presidente Toledo prometió duplicar los sueldos, no duplicó a todos, algunos sí, pero se cumplió la meta al 70%. ¿Y la evaluación de los maestros en qué nosotros parte de comenzamos la ley de carrera pública magisterial, discutimos, el SUTEP lo sabe, porque creíamos, la situación, no sé si tú la sabes, veo que estás bien enterada, de repente la sabes, la ley de profesorado no establecía una carrera realmente. El diferencial remunerativo entre el primer nivel y el quinto nivel era 60 soles. ¿De qué carrera estábamos hablando? Sí, pues. En cambio, en la carrera pública magisterial, más que se duplica el sueldo, ¿no es cierto? Sin embargo, con esto no quiero validar absolutamente desde una posición de ciudadano la actual ley. Puede ser perfectible como quiere el SUTEP, pero que se discuta esa perfección, porque la carrera pública magisterial tiene dos componentes. Un componente que es, como en cualquier sociedad, exigir al docente calificación y rendimiento, claro, pero de otro lado remunerarlo bien. ¿No es cierto? Darle todas las condiciones, capacitarlo. Y las herramientas para poder rendir bien, ¿no? Incluso dar los exámenes bien. Así es. Entonces nosotros hicimos algo, no todo lo que se debió haber hecho. Es difícil, es un problema muy grande, muy complejo. Son 320.000 profesores, más de 9 millones de estudiantes, creo que 70.000 instituciones educativas. Y el panorama es grave. Y hay un tema bien interesante. ¿Tú sabes cuáles son las regiones que mejor enseñan? Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Y esos índices han sacado por qué? Habría que analizar por qué. Y los peores, mejor dicho, los menos eficientes en la selva. Creo que en promedio 10% de niños están en el nivel que deberían saber. La sierra está en un intermedio, 17-20%. ¿Y ahora? Esos diferenciales, y la costa en promedio 27%, pero mejor Tacna, Arequipa y Moquegua. Esos índices tenemos que subirlos. ¿Con quiénes? Con el magisterio. Ellos son. A ellos los tenemos que apoyar. Toda la sociedad, no solamente el Estado. Claro, y en definitiva, señor Rojas, pues son esfuerzos que se tienen que de alguna manera articular, ¿no? No solamente por parte de un sector, es todo un trabajo articulado. Por supuesto. Yo creo que la responsabilidad mayor en este tema de la educación es del Estado, pero también los maestros reconocemos nuestra responsabilidad. Asimismo, la responsabilidad de las diferentes instituciones del país. Por ejemplo, los medios de información, los medios de comunicación también cumplen un rol importante en este proceso de la educación. Por ejemplo, siempre cuando se toca el tema del sindicato, lo circunscriben al tema económico. Los medios de información, los medios críticos, etcétera, etcétera. Es que lastimosamente ese siempre ha sido el único pedido. Pues, sin embargo, no, justamente ahí vamos. Se asocia. Hace ya varios años, más de una década, que el SUTE está planteando reformas educacionales, proyectos de educación nacional, modelo pedagógico nacional, reforma del currículum. A eso no se le da atención para una discusión nacional. Sin embargo, tenemos documentos donde claramente se atiende lo que está planteando el ingeniero, en el sentido de reformar una educación de calidad para la educación pública y para toda la educación en el país, desde inicial hasta la universidad inclusive. Y hay un ejemplo concreto. En la región de Arequipa se ha elaborado un proyecto de currículum regional, ¿no?, con participación de los mismos profesores de aula. De tal manera que hoy se tiene un diseño curricular de Arequipa con las últimas innovaciones y corrientes pedagógicas, que realmente, implementándose, estamos seguros que la calidad de la educación en Arequipa va a seguir creciendo. Y eso es lo que tenemos que ver también. Claro, entonces, ¿por qué esfuerzos como esos no se hacen públicos, no se articulan con el Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que está ocurriendo, señor Ramírez, en todo caso? Bueno, ¿por dónde es que está el ruido que no permite conocer estas buenas intenciones? Siempre han habido algunas omisiones en cuanto
lo que se refiere a la plataforma, a las exigencias siempre del magisterio, no precisamente por nosotros, sino por la opinión pública, incluso hasta los medios de prensa. Lo han dicho bien claro ellos, en el sentido de que piensan que solamente nosotros luchamos por mejor remuneración y nada más, ¿no? Lo cual es incluso hasta se malinterpreta cuando nosotros luchamos por un mayor presupuesto para educación. Y piensan que ese mayor presupuesto está referido solamente a periodo para nosotros, ¿no? Cuando mayor presupuesto se refiere mejorar la infraestructura educativa, mejorar la implementación con bibliotecas, con laboratorios, con sala de cómputo, garantizar con un presupuesto adecuado el programa de salud y alimentación para nuestros niños, ¿no? Y también se interpreta mal cuando se dice, por ejemplo, en tal lugar la educación está mejor que en la selva, por ejemplo, ¿no? Pero no se tiene en cuenta la situación en la que se trabaja en la selva. Yo trabajo en la selva. Yo empecé trabajando en la zona rural, en la comunidad de Varadero, en el río Paranapura, en la provincia del Amazonas, en la zona donde están ubicados nuestros hermanos Chávez, la segunda etnia más grande del país, una nacionalidad indígena, que tenemos que repotenciarlo. Y tenemos que trabajar ahí con una serie de deficiencias de infraestructura, de mobiliario y todo eso, con una alimentación deficiente de los alumnos, con un déficit calórico tremendo. Entonces, con esas cosas, con esas deficiencias, ¿qué calidad educativa podemos conseguir, ¿no? O sea, no es igual la educación en un lugar como en otro. Por eso siempre hemos dicho, y las conclusiones del Congreso Pedagógico, por ejemplo, cuando hicimos el 2010, el profesor Carlos Rojas Galarza, magíster en educación, ha sido una de las personas que nos ha orientado, nos ha guiado en este Congreso, por ejemplo, y hemos concluido con un modelo pedagógico y también los lineamientos para la construcción del currículo. Y hemos dicho ahí que el currículo se tiene que construir, no debemos tener un solo currículo a nivel nacional, sino que debe construir los currículos atendiendo esa diversidad en cada una de las regiones, ¿no? Me imagino que las demandas en cada región es totalmente distinta, si el gobierno ha planteado hacer una revolución educativa en el país, pues la revolución educativa tiene que atender esas particularidades, ¿no? Pero no, ahora lo que veo que se está pensando solamente maquillar algunas leyes que se han dejado por los gobiernos anteriores. Si se ha dicho que va a ser una revolución educativa porque han dicho que todo lo que se ha hecho hasta ahí no estaba allí, ¿no? Y hay que revolucionar eso. Pero ¿de qué manera se va a revolucionar cuando finalmente eso nomás se está maquillando y al final él va a continuar con lo mismo, ¿no? Cuando se habla del tema de la evaluación, por ejemplo, se dice, bueno, la evaluación no era funcional en la ley del profesorado, o la carrera pública no era funcional en la ley del profesorado. Eso es completamente falso. Porque está perfectamente diseñado no solamente el tema de la estructura de la carrera, sino está diseñado también la evaluación. De la evaluación que ahora se está hablando, ¿no? De evaluación integral, permanente, en el aula de desempeño, ¿no? Eso está perfectamente diseñado en la ley del profesorado, que no se ha querido cumplir porque eso significa costos. No siempre el Estado ha querido reducir costos. Ahora, en cuanto al tema de los niveles, de igual manera, ¿no? En cuanto a las remuneraciones, de la misma forma. Se dice que había una diferencia de 60 soles entre el último nivel, pero hoy día se dice que hay una diferencia más grande, pero no se dice para cuántos hay esa diferencia. Solamente 5% del magisterio puede llegar al quinto nivel con esa estructura que tiene la ley 29062. Bueno, me imagino, ¿no?, que serán todos estos temas que pero se ha hecho una tremenda propaganda de decir vamos a tener una inmensa remuneración, pero no se ha dicho para cuántos. ¿Para cuántos? El 95% del magisterio nunca podría llegar al quinto nivel. El 90% nunca podría ser al cuarto. El 85% nunca podría llegar ni siquiera al tercero. Ese es el gran problema. Por eso la discusión en el magisterio tiene que ser amplia. Y nuestra plataforma siempre ha estado, no solamente el tema económico reivindicativo, sino han estado propuestas pedagógicas, propuestas de estructura curricular, propuestas incluso de revisar la misma estructura del sistema educativo. ¿Cuándo se van a reunir con la ministra para ver todo eso? Esperamos que en estos días podamos tener. Nosotros hemos tenido una plataforma amplia y hemos dicho vamos a formar comisiones y subcomisiones para trabajar diferentes aspectos. Una sola comisión trabaja el tema económico. El resto se trabaja en diferentes otras propuestas que nosotros hemos hecho llegar y que tenemos que empezar a discutir. Claro, que es tema prioritario. Doctor Soto Nadal, ya para terminar. Bien, yo sí creo que se tiene que actuar concertadamente en el tema del magisterio. La relación pedagógica fundamental es el maestro o la maestra y el que aprende. Esa es la relación. Todo lo demás es accesorio, ¿no? Todo lo demás acompaña, facilita, eso es lo fundamental. Por lo tanto, un objetivo estratégico para el país es cómo tener un plantel docente,
o el magisterio de mejor calidad en los próximos 20 años. De eso se trata. ¿Y cómo dotarle las facilidades y eso implica varias cosas. maestro que está sí implica evaluación. Solamente dentro, ¿no? Sí implica diferencial remunerativo, porque si yo le puedo dar un testimonio al secretario general del SUTEP. Yo fui rector de la UNI 10 años. Y Sendero Luminoso lo que pretendía era la mediocridad absoluta. Cualquier persona que destacaba, cualquier recurso económico que se derivaba a algo que pudiera contribuir a mejorar el Perú, la nación, era atacado por Sendero. Entonces yo sí creo en la meritocracia, yo sí creo que tiene que premiar la calidad, pero sobre todo cuando hay la responsabilidad de educar a los hijos del pueblo, a los sectores populares. Exacto. ¿Por qué no se actúa de la misma manera que se actúa con la educación privada? No hay huelgas en la educación privada. Pero eso se traduce, claro, en definitiva, con una mejora en el presupuesto sector, ¿no? Y eso, sin que eso signifique necesariamente y exclusivamente una mejora en el sueldo. Muchas veces para todo el sector. Se ha criticado desde el lado de la línea senderista, pero también de otros sectores, que se está privatizando la educación. La cuestión es que el sector popular que consigue mayores ingresos, lo primero que hace es migrar a su hijo de educación pública a la privada. ¿No? Entonces el objetivo nacional tiene que ser una educación pública de calidad. Ese es un objetivo nacional y coincido con el secretario y con el representante del Colegio de Profesores en el sentido que debería tener la primera prioridad presupuestal. Al final, la educación y satisfacerse a los profesores. Así es. Pero tampoco no quedarse pues en una ley del profesorado que realmente... no sé qué lectura hace el secretario general, pero yo le he hecho 1000 veces y esa ley realmente es absolutamente superable en varios aspectos. Bien, bueno, seguramente vamos a tenerlos nuevamente nosotros en estudio porque este tema, este debate de la educación, pues no tiene para largo. Lo importante es que se estén haciendo cada vez más mayores esfuerzos para mejorar, ¿no? Como se dice. Sí. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Una cosita, yo tomando la palabra al exministro, efectivamente la ley del profesorado es superable. Todo es perfectible, en definitiva. Y precisamente por eso que nosotros estamos trabajando, ya presentamos al Congreso una propuesta donde se está mejorando, superando algunas pequeñas deficiencias que tenía la ley de profesorado, ¿no? Porque no podemos aceptar también que hay una ley por separado solamente de carrera pública. Una ley de carrera pública solamente está pensada para los maestros nombrados. Pero ¿qué hay de los profesores contratados? ¿Y qué hay de los profesores cesantes y jubilados? ¿Qué ley regula el ejercicio profesional de ellos? Entonces necesitamos una ley integral y eso se llama ley del profesorado. Bien, muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana, 7:57 de la mañana. Vamos a hacer un corte en el programa, no se muevan en el siguiente bloque.